Buenas tardes. Buenas tardes. Les doy la cordial bienvenida a esta sesión del Cuarto Congreso Internacional de Literatura Comparada, específicamente a la mesa número 12, titulada La diversidad toma la palabra, cuyo eje es el diálogo entre la literatura y otras prácticas artísticas, cine, teatro, artes visuales, música y relaciones inter y transmediales. Me complace presentarles a las 4 personas ponentes en el mismo orden de exposición: Ronald Campos López de la UCR, Bernal Monge Gómez de la UCR, Anthony Hernández Gutiérrez de la UCR, y pronto se incorporará con nosotros Marco Antonio Mata de la UCR. Voy a ir leyendo las calidades de cada una de las personas de acuerdo con la exposición que realizarán. En primera instancia vamos a escuchar a Ronald Campos López. Él es doctor en Español, Lingüística, Literatura y Comunicación por la Universidad de Valladolid. Es profesor catedrático, investigador en la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de esta universidad. Actualmente es el director del Departamento de Literatura. Como hispanista se ha dedicado al estudio de la poesía costarricense, latinoamericana y española. De ahí sus publicaciones en revistas y monografías nacionales e internacionales. Como poeta ha trazado una carrera literaria con sus 12 poemarios, entre ellos Depravación de la Luz del 2020 y Cantos a Dina, versos homoparentales del 2023. Su producción aborda numerosas temáticas y es una de las primeras en poetizar abiertamente la homosexualidad y el homoerotismo en la poesía nacional. A continuación, entonces, vamos a escuchar Abstráela con pinturas, la intertextualidad pictórica como desvelamiento de la amante en la homopoética, de Yanina Fernández Pacheco, 1978. Muchas gracias, Erika. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Para iniciar, voy a plantear que nos retrotraigamos a la década de los 70 en Costa Rica, cuando el crecimiento de la clase media urbana y ecos atenuados del movimiento gay de Stonewall repercutieron significativa y gradualmente en la vida homosexual, pero sin llegar a formar una revolución como en Estados Unidos. Las fiestas en casas de la burguesía gay continuaban y permitieron ciertos esfuerzos organizativos. Los bares se convirtieron en espacio para crear vínculos sociales, procesos de reflexión, discusión crítica y apoyo. La posibilidad de adquirir apartamentos y casas lejos del escrutinio familiar mejoraba el establecimiento de una relación más duradera y madura. La nueva infraestructura habitacional y económica se vio reforzada por una nueva mentalidad sexual liberal, el sexo como fuente de placer. En los 70 no existía un número de homosexuales ni lesbianas superior al de los años anteriores. Esas personas no se autocalificaban como he dicho, aunque ejercieran ocasional o prolongadamente actos homoeróticos, se definían como bisexuales o heterosexuales. Tampoco tenían una subcultura ni institución propia. Sin embargo, con el advenimiento de los bares, el Estado tenía la posibilidad de encontrar y hostigar un número considerable mediante las redadas. Aunque en 1971 la homosexualidad dejó de ser un crimen en el Código Penal de Costa Rica, la policía, aduciendo sospecha de drogas o escenas obscenas, entraban en los bares, arremetían contra parte o toda la clientela y las llevaba a centros de detención. Por temor a un escándalo mayor, nadie protestaba contra este proceder, y el acoso era humillante e irrespetuoso de los derechos civiles. Las redadas, las mentiras, el chantaje y la violencia se aceptaban estoicamente. El miedo de ser detenido, encarcelado y humillado se volvía parte de la vida gay y lesbiana en San José. Seguían asumiendo que tenían un pecado por esconder, todo esto entre comillas. Así perpetuaban su vulneración y sumisión. Pese a lo anterior, los 70 serán recordados como la década iniciadora de la historia del activismo lesbiano en nuestro país, gracias a registros sobre acontecimientos, nombres de lideresas y grupos organizados, alcances y evolución de su movimiento. En aquel momento no existían lesbianas, las referencias eran
marimacha, tortillera, machorra o caterpillar. Algunas de estas mujeres emprendieron su salida desde el ámbito privado hasta el público para socializar en casas seguras ante la visibilización y exposición a un ataque o intimidación policial. O bien en La Avispa, bar creado en 1979 exclusivamente para las lesbianas, aunque llega y sigue llegando de todo. Allí, por ejemplo, se reunían los búfalos, un reconocido grupo donde una adoptaba un modelo masculinizado para proteger a las otras más femeninas. Desde estos roles heteronormativos se enfrentaron, no obstante, a una sociedad conservadora, pueblerina y prejuiciosa que negaba y rechazaba la existencia y visibilidad de las lesbianas. Por otra parte, 3 o 4 lesbianas representaron a esta población en el Movimiento de Liberación Homosexual, organización fundada en 1978, cuyos boletines y manifiestos luchaban contra la sociedad capitalista y su opresión y discriminación de las personas homosexuales. Poco a poco, como ven, las lesbianas empezaron tímidamente a ocupar espacios públicos incluso antes que los gays, aunque ello supusiera exponerse cotidianamente a sanciones de las autoridades y de los heterosexuales. Como peatones, las minorías sexuales se encontraban expuestas a la agresión simbólica y física, aun cuando evitaran expresiones amorosas al ser delatadas por sus corporalidades, sus gestualidades. Inesperadamente aparecía la sanción moral. La visión patologizante de estos hombres y estas mujeres continuaba operando. La represión biopolítica seguía siendo la causa mayor de su estar enfermizo, entre comillas. En el caso de dichas mujeres, por su género, continuaban sujetadas al heteropatriarcado y a un imaginario de represión y de negación que las secuestraba su sexualidad y las instigaba a mimetizarse con las heterosexuales, a asumir los roles de la feminidad tradicional y orientar su deseo a las exigencias reproductivas y a las satisfacciones falocéntricas. En este contexto aparece justamente Biografía de una mujer, publicado por la editorial Costa Rica, y es de Janine Fernández Pacheco, un poemario de una autora poco conocidos y estudiados, aunque en 1982 esta autora recibe el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría por Certezas. El crítico costarricense Carlos Francisco Monge tan solo la ubica en una segunda generación de posvanguardia, junto a Carlos de la Osa, Leonor Garnier, Diana Ávila y Nidia Barbosa. Y aquí hago un paréntesis. Esta ponencia deriva de mi investigación, ampliar el panorama en los erotismos LGBTIQ+, en la poesía queer contemporánea costarricense, donde estudié a este autor y estas autoras que están en esta lista, y que obviamente cuando Carlos Francisco los enuncia, pues se encienden las alarmas para ir a revisar sus homopoéticas o sus producciones poéticas y hallar pues algo, y así fue. En este caso encontré 2 poemas que bien pude estudiar dentro de la homopoética femenina o el erotismo lesbiano, y 2 dentro del bierotismo o el erotismo bisexual. Cierro el paréntesis. Carmen Naranjo, autora a veces reconocida como lesbiana, a voces reconocida como lesbiana, pero que nunca escribió ni por insinuante un solo verso sobre el tema, en el prólogo arroja frases como: este breve poemario contiene la palabra exacta. Es un poema confesional en que se mira la nada que rodea y se lleva adentro, la apariencia que encarcela, el descubrimiento de intimidades, en que dejen de tener validez las máscaras para el reino del rostro auténtico, el rostro de los que han amado y ha creído amar, el rostro de los que aman. Publicar estos versos implica un compromiso. La confesión no es un simple acto espectáculo. Es una búsqueda, es construir un camino, es cambiar una dirección. Sin precisar nunca un tema, Naranjo sugiere o más bien rodea, enmascara y maquilla, como suele hacer la crítica literaria en Costa Rica cuando ha intentado acercarse prejuiciosa, temerosa y tangencialmente a los erotismos e identidades disidentes. Y aunque Naranjo apunta acaso el valor de atreverse a decirlos, yo me pregunto si en realidad lo alcanza Fernández en este poemario.
Aunque innombrable durante la primera mitad del siglo XX, la homosexualidad y el homoerotismo, sobre todo masculinos, comienzan a entredecirse en Costa Rica desde 1952 en la poesía y en las sociedades nacionales. Y en el contexto descrito arriba, al inicio de la comunicación, es entendible, como dice la crítica española Marta Gómez Garrido, que, cito, los primeros signos de una orientación sexual no aceptada socialmente apareciesen a través de la ambigüedad, que se escondía tras la ausencia de signos sexuales. Fin de cita. La ambigüedad en estos casos responde no solo al hábitus homofóbico costarricense, sino también a la misma historia de la homosexualidad y del homoerotismo, la cual es la historia de un rechazo, de una afrenta, de un silencio, de un pecado, entre comillas. Por tanto, en un género discursivo como el poético, el cual se ha empleado como el medio de expresión más favorable para aquellos que necesitaban escribir sobre un tema tabú de la homosexualidad, resulta esperable encontrar poemas cargados de ambigüedad por las características de su lenguaje y de sus silencios que hacen difícil la búsqueda. Sin embargo, debo agregar que en el siglo XX, y gracias a las vanguardias, la ambigüedad sexual cobra relevancia en la poesía, pues las experiencias homoeróticas se mostraban a través de la ausencia de morfemas de género explícito y de un código común que los demás desconocían. De este modo, la ambigüedad marcaba cierta libertad y la ruptura de encasillamiento sexual al que obligaba a la sociedad. Se pone en entredicho la asociación del sexo con el género y la distinción genérica como construcción cultural. Entonces, que quede claro, la ambigüedad sexual no solo responde a los efectos de la injuria o al efecto de la represión sobre los sujetos, sino que también, como dice Didier Eribon, una forma más reiterada y más notable de desestabilizar las representaciones normativas, o como diría Roland Barthes, trampas al lenguaje, es decir, se mete una trampa para que no sepan quién es, y es intencionado, para decir, no saben si es un hombre o una mujer o qué. La ambigüedad es entonces consecuencia del poder heteronormativo de los cuerpos desviados, entre comillas, pero también una estrategia de desidentificación, como dice Judith Butler, de los sujetos queer y un juego pragmático político. ¿Okay? En esta doble perspectiva, la ambigüedad sexual se puede usar sobre el sujeto y sobre el objeto lírico. Dentro de los mecanismos que he identificado en esta investigación se usan sobre el objeto. En la homopoética femenina costarricense, varios mecanismos que están aquí enumerados, pero solamente me voy a referir a la indeterminación sexual. Y esta tiene tres gradaciones, en las que vemos la corporeidad ambigua, la desmaterialización metonímica y la abstracción. Es sobre esta última que me voy a concentrar a través del poema, espero que se lea, El amor acecha. Los maestros renacentistas conocieron las más dislocadas, redentoras formas de geometría. La razón fue su peyote, su droga sagrada. Después de ellos entraron en el juego de las perspectivas. Te miro, bello proyecto de Piero de la Francesca, con algo de Leo Fini en las manos. Delfines azules velas, del loco amor pronunciando invento, la vergonzosa ternura. Tenemos que desterrar la rosa geométrica del sexo y sustituirla por un océano pequeño, de anémonas marinas, mecidas por las olas del deseo, con sus conchillas y sus tiburones y sus grutas con internos ríos sensuales. Busquemos suampos tibios para nadar sin asco, sudar en la única batalla con enemigos que amamos, sudar, correr, llorar, para lograr un día decir en paz, te amo. Y yo les pregunto, ¿dónde están los lesbianos en ese pueblo? Solamente a través de la comparación textual y de la intertextualidad vamos a poder encontrar esos indicios, y es lo que voy a poder demostrarles. Como ven, en este poema habla una voz, es decir, su género también es indefinido. Vean que no hay marcas de género. Pero ojo, no se pueden perder de vista los epitextos. Primero, estamos ante la biografía de una mujer, como dice el título del poemario.
2. Salvo los 2 poemas que seleccioné de este libro para mi investigación, que dije que eran para la parte del homoerotismo lesbiano, el resto, la hablante es una mujer o se desdobla en un nosotros. Tercero, en la cuarta parte del poemario, donde aparece este poemario, es esta página, lleva como título Eros, que bueno, nos enmarca en esta temática. Y 2, y en el bierotismo, que ahí también van a estar los otros 2 poemas. Y 4, tenemos un epígrafe de nada más y nada menos que uno de los referentes clásicos de la lesbiandad en Occidente, como es Safo, y ustedes ya lo conocen. Precisamente este epígrafe que está aquí es el fragmento 43, que ha sido manipulado en su transmisión y que Carlos Montemayor traduce, a diferencia de lo que aparece allí en el poemario, se traduce: sé que más tarde alguien se acordará de nosotras. Vean la manipulación que hay en la traducción ahí en el libro, ¿no? Ok. Esta voz abstrae al objeto lírico como si fuera un boceto en el que se cruzan rasgos masculinos y femeninos, aunque sean estos últimos los que, según demostraré, prevalecen intertextualmente. La primera macrounidad macrofunciona como la que denomino un marco referencial, pues en él se cita y describe un contexto al cual se remite para ubicarse en tiempo y espacio que brinden indicios sobre el motivo temático o correspondencias intertextuales para decodificar el poema. En la unidad temática principal se remite al arte renacentista, cuya inspiración se sustentaba en los principios racionales de armonía y proporción, euritmia y simetría de Vitruvio, verdades de la estética clásica, una estética producida principalmente por hombres a través de dichos conceptos absolutos y razonamiento universal, por los cuales se podría definir que el renacentista es un arte falogocéntrico. Sin embargo, en la unidad temática contraste se opone a este canon estético el multiperspectivismo, que por ejemplo en las vanguardias vino a ofrecer una concurrencia simultánea de visiones diferentes, sucesivas y menos o nada racionales. Es decir, el multiperspectivismo se presenta como un suplemento a aquella oficialidad artística renacentista. De ahí que este cambio en la plástica inaugure el tiempo de un nuevo arte donde se presentan juegos y avances estéticos. En la unidad temática principal de la segunda macrounidad, la voz lírica se enfoca en el objeto lírico y lo presenta abstractamente como un boceto. La mención explícita de Piero della Francesca y Leonor Fili facilitan, como dice nuestra profesora Ruth Cubillo, cito, el juego intertextual que orienta hacia una lectura cómplice o suspicaz que supone la intertextualidad. Fin de cita, y por ello permite visualizar con mayor claridad, detalle y profundidad ese bello proyecto al que vamos a examinar a continuación. Por un lado se menciona della Francesca, pintor italiano del Quattrocento, quien elaboró desde un geometrismo euclidiano, sobre todo frescos rigurosos, exactos y precisos, dentro de los cuales destacan figuras masculinas como en el cuadro 1, pero también femeninas cuyos rasgos físicos rígidos y poco expresivos son similares a los masculinos, como si la androginia los perfilara. Vean el cuadro 2. Por otro lado, se menciona Fini, Leonor Fini, pintora y artista argentina surrealista, quien trabaja principalmente en figuras femeninas para explorar motivos como el dominio y la sumisión, el empoderamiento, el erotismo y la libertad sexual de las mujeres. También compone figuras masculinas, como la ven en el cuadro 3, las cuales en ocasiones presentan rasgos físicos y expresivos, pero muy similares a las de las mujeres. En la mayoría de sus cuadros, no obstante, Fini pinta visiones de transformaciones dentro del género que no condicionan la sexualidad. Por eso echa mano de la ambigüedad o dualidad andrógina. Vean el cuadro 4. Pero también desplaza las formas geométricas y lo matemático renacentista por los trazos impresionistas, lo lírico y lo sugestivo, para representar la fluidez del género y el homoerotismo lesbiano, como en estos dos cuadros, en el 5 y el 6. Tal como se observa en los cuadros 7 y 8, dicho erotismo lesbiano se asocia con el agua
y aquí se comienza a conectar más directamente el poema de Fernández con la producción homoerótica de Fini. Recuerden las unidades temáticas de apoyo y marco existencial de la segunda macrounidad de estos versos, donde la voz lírica ensueña, como en estos cuadros, un entorno marino dentro del cual las actantes líricas pueden desvelar o velar su homoerotismo, o sobre el cual hacer gala de sus cuerpos juntos y exhibidores de su deseo lesbiano. El agua marina, por una parte, materializa el arquetipo de lo femenino y por otra, simboliza las energías inconscientes, las motivaciones secretas, reprimidas y desconocidas, pero además el agua les regala la posibilidad de sanación y de rehidratación totales, es decir, disolver los discursos de la morada heteropatriarcal y homofóbica, lavarse, purificarse de ellos y renacer su ser en otro territorio existencial y natural y revitalizar su cuerpo, identidad y deseo. Así las cosas, el agua les permite a las mujeres en el poema de Fernández y en estos cuadros de Fini ser a pesar de su no ser social. El imaginario del agua las mueve a ensoñar el mar como un abierto espacio cerrado donde pueden navegar temporalmente su deseo lesbiano a su ritmo desde dentro de la clandestinidad. En este proceso de liberación del sueño homoerótico se escuchan ecos de dos pinturas más de Fini. Primero esta del cuadro 9, vean que se sustituye el geometrismo euricliano que racionaliza y entiende el sexo femenino delicado, complaciente y reproductivo dentro de la lógica heteropatriarcal por un suplemento diluido y diluyente que deforma y reforma el saber y la potencia del cuerpo y el deseo de las lesbianas o de las mujeres que tienen relaciones sexoafectivas entre mujeres. Esas conchillas que se mencionan en el verso 19, y recordemos el valor semántico que tiene la concha en el habla argentina, conchillas donde la represión se cancela transitoriamente, el deseo trasciende y se realiza en una realidad irreal que en los versos 19 al 22 se abre gracias a ese espacio en blanco, a ese sangrado que tienen los versos. Esta es una suprarrealidad que se consigue a través de una multitud de formas, a como ocurre en el cuadro 10, que ven aquí, un simulacro no lineal de la humedad que une los cuerpos, el ritmo erótico, la intensidad de las prácticas sexuales, el placer que fluye, la insatisfacción, el éxtasis orgásmico, que se alcanzan libremente, ya sin vergüenza, ya sin temor, aunque al final las actantes líricas regresen al estancamiento de sus aguas, a la contención del deseo, sin que ello suponga la anulación que pueden volver a visitar, recuperar en este espacio marino un día, cuando ya no tengan que reprimirse de nuevo y decir libremente, te amo. En conclusión, la voz lírica del amor acecha debido a la inevitabilidad del deseo y el amor interfemeninos frente a la homofobia contextual o interiorizada en la década de los 70 en Costa Rica, recurre a la indeterminación sexual suya, pero sobre todo del objeto lírico, hasta el grado de abstraerlo como un bello proyecto. Evoca referentes pictóricos y el multiperspectivismo para ofrecer pistas y jugar estéticamente en la dinámica de ambiguar a la amada. Sin embargo, solo gracias al análisis comparativo se logra observar lo lesbiano, esa red intertextual que suministra los indicios para comprender que en efecto el objeto lírico es una mujer, a pesar de los rasgos andróginos de los cuadros de De la Francesca y Fini. La androginia en este sentido funcionaría como una máscara más, otro nivel de encubrimiento, por tener en cuenta la hora de ocultar, desocultar lo que por temor a la injuria o por estrategia de desidentificación se quiere esconder, mostrar a la vez. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Ronald por su presentación. A continuación vamos a escuchar la ponencia El sexo entre hombres debe ser entre machos,
Análisis de las representaciones del homoerotismo masculino en los cuentos Rapsodia Metropolitana 2007 de O'Hara y Canela y Oro 2014 de Mendicuti. El presentador es Bernal Monge Gómez. Él es licenciado en Filología Clásica y Española. Actualmente cursa la maestría en Literatura Latinoamericana en nuestra universidad. En esta misma se desempeña como docente de la sección de Comunicación y Lenguaje en la Escuela de Estudios Generales. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo en esta ocasión traigo una propuesta de análisis que está basada en 2 textos literarios contemporáneos, particularmente de la literatura española. En estos textos se materializan las vivencias del homoerotismo. En particular, vamos a tener dos objetos de estudio: el cuento Rapsodia Metropolitana, publicado en 2007 en esta antología que se llama Cuentos Eróticos de San Valentín, y por otro lado el cuento Canela y Oro, publicado en el 2014 por Eduardo Mendicuti en esta antología también que se llama Lo que no se dice. En particular vamos a enfocarnos en primer lugar en el cuento Rapsodia Metropolitana, el cual gira alrededor de Uriol y Robert, una pareja homosexual que se dispone a celebrar el San Valentín. Uriol, un catalán de cepa, se enamora de un joven descendiente de migrantes andaluces que trabaja como dependiente en una tienda. Desde el primer momento le llamó la atención su aspecto físico, extremadamente femenino, delgado, delicado y bien parecido. Y, como lo confirmará posteriormente, también le atrae el tamaño del pene y el volumen de su trasero. El 14 de febrero celebran 3 meses y 2 semanas de mantener una relación. A pesar de que a Uriol esas festividades no le llaman la atención, en parte por ser extranjeras, afirma de hecho que preferiría celebrar el San Jordi, planifica una jornada especial con el fin de penetrar a su novio sin condón por primera vez, así como para modificar la forma en que se pronuncia el nombre Robert, dado que desea que el muchacho sea llamado con una fonética más catalana y menos inglesa, que sería Rubert. En relación con la vivencia de su sexualidad, Uriol ejemplifica el modelo de una masculinidad hegemónica. Explica Connell en 1997 que las sociedades occidentales masculinas organizan el género en función de 2 polaridades: ser masculino o no serlo. Hay incluso un ideal de lo que implica la masculinidad, el cual está asociado con la fuerza, la dominancia, la actividad sexual y la negación de todos aquellos elementos que puedan poner en duda este esquema, el de la masculinidad hegemónica. Desde esta perspectiva, la homosexualidad sería incompatible con el modelo hegemónico de la virilidad. No obstante, en ciertas relaciones homosexuales entre varones, hay un miembro que asume una forma tradicional de vivirla, de acuerdo con Gómez Sánchez. En el caso de Uriol, cuando el narrador lo presenta, a la primera cualidad a la que recurre es a sus incontenibles deseos sexuales, como ustedes lo pueden observar en la cita que está ahí en la diapositiva. Las novias siempre le habían reprochado que solo pensara en eso, el sexo, y que ya se había liberado de todas esas brujas, y ahora constataba gozoso que el muchacho se mostraba interesado en él, al igual que muchos otros invertidos lo habían hecho a lo largo de su vida. Como se puede observar, el narrador no determina la sexualidad de Uriol. Pareciera, si tuviéramos que posicionarnos al respecto, que el personaje es bisexual, dado que ha mantenido relaciones erótico-afectivas con mujeres y mantiene también una con Robert. Sin embargo, los encuentros con hombres y las relaciones que pueden surgir de estos no son conocidas por sus amigos. Para cubrir las apariencias en una sociedad en la cual las disidencias sexuales no son aceptadas con total libertad, el catalán ha tenido que alejarse, abstraerse, a propósito de lo que nos explicaba ahora el profesor Campos, de algunos de sus amigos por miedo al estigma. Este personaje cumple con las expectativas asociadas al macho. A pesar de mantener relaciones sexuales con hombres, no permite que lo penetren ni tampoco acepta exponerse a alguna situación social en la que su virilidad se vea en crisis. Por otro lado, la identidad sexual de Robert se construye también en clave hegemónica. La masculinidad homosexual hegemónica corresponde con el estereotipo con el que socialmente se asocia a los homosexuales: debilidad, fragilidad, sumisión, pasividad. En América Latina diríamos el estereotipo de la loca, ¿verdad? En este estereotipo concuerda Robert en gran medida con las expectativas que la sociedad masculina asocia con lo femenino. Dentro de esta sociedad, esta manera de vivir la identidad es, entre comillas, citando a Bourdieu, la peor humillación para un hombre, porque, y lo vuelvo a citar, consiste en verse convertido en mujer.
En cuanto a Robert Varela, el personaje de este cuento, es importante destacar que es construido por el narrador, no interviene en ninguna ocasión en el relato. Desde el inicio se le describe como un tontito, como ven ustedes ahí también en la diapositiva, una auténtica nenaza, una maricona lacia y larguirucha. Se asocian con él una serie de rasgos en los que predominan la feminidad. Sin embargo, la voz del relato destaca que marcaba un buen paquete y, ante todo, trasero. Es decir, a pesar de ser una nenaza, como lo dice el narrador, tenía un pene de tamaño considerable. Su comportamiento en el texto está marcado por la pasividad y por la sumisión a Uriol, no solo en el acto sexual, sino también en la dinámica de la pareja. Esta relación de dominación se justifica desde la perspectiva del muchacho por estar con un hombre como Uriol. Así lo confirma el narrador cuando nos menciona lo siguiente, y les leo esta cita que también está ahí. Y ahora, por fin, como premio al tesón de los Capricornio, había aparecido la recompensa. Un chulazo cuarentón de traje y corbata, apuesto directivo o algo así, guapo de morirse, catalán de toda la vida, cero pluma, un tío que se adivinaba guarro y que sabría tratar un buen culo tras pagarle una cena y hablarle de amor con la polla tiesa. Notemos que desde la mirada de Robert, Uriol representa una recompensa, un premio, no solo por su belleza, sino también por su servicio a los catalanes en la tienda donde trabaja. La llegada del catalán a su vida representa felicidad y regocijo, así como realización como homosexual, por tener la oportunidad de mantener una relación con un hombre de tal calaña. Al ver que éste demuestra interés en él, indica el narrador que, y aquí cito al narrador, Robert Varela había hecho Diana, y así empezó a colmar de felicidad su corazón de charnego esforzado. Charnego es el término que se utiliza en Barcelona para referirse a los no catalanes, o a las personas migrantes que llegan a este lugar, y particularmente desde Andalucía. Sin duda, en este relato la homosexualidad no se puede evaluar únicamente en función de los criterios de género y de orientación sexual. En este sentido es necesario recurrir a un abordaje interseccional que permita comprender la relación entre Uriol y Robert desde esta otra visión nacional. Con respecto a las posiciones sexuales, siguiendo a Valenzuela, 2015, estas representan categorías para determinar las prácticas de recepción o de inserción del miembro viril durante el sexo anal. Dentro de ciertos contextos gays se materializan en formato dicotómico: o se es pasivo, se recibe el pene por el ano, o se es activo, se introduce el pene en el ano. Incluso se han convertido en atributos determinantes de la identidad sexual, nos indica Valenzuela. En la sociedad española, particularmente, la penetración anal se ve como un acto perverso, según quien la realice y según quien la reciba. En concreto, como la pasividad representa una desestabilización de la masculinidad, el sujeto penetrado amenaza con la integridad de la heterosexualidad y, por extensión, de todo el sistema. El pasivo está estigmatizado, en tanto la penetración implica un rebajamiento del cuerpo masculino a la categoría femenina. En el cuento de O'Hara, Uriol es el activo y Robert el pasivo. El encuentro sexual entre ambos se caracteriza por el rebajamiento del cuerpo del joven al nivel de objeto del placer del catalán. Ser penetrado por Uriol no solo se reduce al placer, sino también al poder que éste ejerce sobre Robert. Este proceso de sumisión se produce a través de distintas estrategias. Yo identifiqué tres. La inmovilización física, la violencia física y la penetración durante la tarde del 14 de febrero, que recordemos es el momento en el que transcurren los hechos. Uriol inmoviliza a Robert para que no salga a trabajar ese día y se quede en su apartamento. Su fuerza es mayor que la del muchacho, razón por la cual lo puede inmovilizar y controlar. Esta sensación de superioridad lleva al activo a, y lo cito, decidir que hoy no usaría preservativo y por fin llenaría ese culazo de leche, como dice ahí en la diapositiva. Va pues a penetrarlo sin condón con el fin de eyacular dentro de su ano. Sin embargo, en el texto esto tiene unas implicaciones simbólicas, porque es lo que le va a permitir por completo al final del relato cambiarle el nombre de Robert, o la fonética al nombre de Robert, a Rubert, que era en términos generales lo que deseaba. Con parsimonia, Uriol lo prepara para someterlo. En concreto, lo cito, lo palpaba, observaba y besaba, certificando la blancura de su piel y la ausencia de vello allí donde podría ser confundido con el de una mujer. Ahí se despliega la segunda estrategia, la violencia física durante el acto sexual. Cuando Uriol está besando el cuerpo de Robert, se detiene con especial interés en la genitalidad del muchacho, el cual se encuentra aún con los calzoncillos puestos. Por un momento, Robert asumió que el otro iba a ceder la
o sea que iba a romper la tela de la ropa interior y se lo hizo saber. Como Robert interrumpe la posible rotura del calzoncillo, Uriol con violencia lo golpea en los testículos y le comienza a practicar sexo oral en el ano. Se entremezclan así el placer y el dolor durante el acto sexual. Posteriormente explica el narrador que Robert regresa a su papel, y ahí yo me pregunto, pasivo, sumiso, violentado, ¿verdad? Porque parece que este rol también está bastante asumido en el texto. Se recoge la espalda y la arquea para, y lo cito, así ofrendar el más entusiástico culo jamás habido. Es decir, se entrega por completo físicamente al felador. Como se observa, el joven Charnego asume su identidad como pasivo femenino y Uriol la de activo masculino. A propósito de esto afirman Sáez y Carrascosa que, y los cito a ellos que son unos referentes en términos de la analidad en la cultura española, y por extensión lo podríamos utilizar en la literatura, que, comillas, en la construcción de la masculinidad contemporánea juega un papel clave la represión de lo anal, cierro las comillas. En este caso, la entrega de su cuerpo a través del ano por parte de Robert representa desde la mirada heterocentrada una renuncia a su masculinidad y por parte de Uriol una reafirmación de su virilidad. De ahí que el muchacho pase a encontrarse en una posición inferior y subordinada dentro de la pareja. La tercera estrategia de dominación corporal y subjetiva es la penetración. Esta se asocia a una posición de poder. El hombre que acepta ser penetrado, como ya lo dije, renuncia a su masculinidad y desde la mirada heterocentrada se rebaja casi a la misma posición en la que se encuentra la mujer. Esto según Bourdieu. Robert, en el relato, acepta las condiciones de estos acuerdos tácitos del patriarcado. Durante la penetración, ninguno de los dos mide la fuerza con la que ésta se ejecuta. Robert únicamente piensa que, y solo voy a leer una parte de la cita, nunca había sentido tanta confianza en sí mismo como cuando Uriol se la metía. Solo aquel machazo marcado por el éxito, la posición social y la denominación de origen aportaban bienestar desconocido a su vida. El acto sexual culmina con el orgasmo. En esta ocasión se produjo en los siguientes términos, los cito: al oír los definitivos gemidos del muchacho, Uriol se vació y accedieron a una dimensión de placer que los sacudió de manera inaudita. Se quedaron suspensos en el vacío. Mientras ambos están eyaculando, Uriol cumple su objetivo del encuentro, le cambia el nombre al muchacho. Es el único personaje al que el narrador le cede la palabra. A partir de hoy te nombraré en catalán, dice Uriol. Resulta evidente que en este relato el acto de dominación física y sexual está ligado con el plano simbólico. En cuanto al análisis literario del cuento Canela y Oro de Eduardo Mendicuti, que sería el otro relato, me interesa destacar la escena de cruising que ahí se presenta. El relato narra el encuentro casual entre la voz, cuyo supuesto nombre es Ramón, pero en casos de cruising nunca se sabe, y los hermanos toreros Genaro y el asombro de Barbate. El texto se caracteriza por contar cómo se produce el encuentro, desde que Genaro y Ramón se conocen en la Gran Vía hasta que los tres alcanzan el orgasmo y las consecuencias que derivan de este. A continuación se propone una lectura del cuento en función del silencio y del anonimato que caracterizan el acto sexual entre los personajes, así como de la relevancia simbólica de las asociaciones con la tauromaquia que se establecen durante el encuentro. En términos generales, en este relato vemos que, al contrario del anterior, donde se le cambia el nombre al personaje, aquí lo que interesa es equiparar el acto sexual con la tauromaquia, que es esta danza de los toreros con el toro, ¿verdad? Y, por lo tanto, equivalente al acto sexual en el cuento. Ahí tienen ustedes el incipit, ¿verdad? Y donde nos ubica en un Madrid anterior al momento de la narración. Entonces lo hacíamos así, en la calle. Es decir, en este relato importa que el espacio no es el presente, no es el Madrid actual desde el cual se encuentra el narrador, sino un Madrid anterior. El inicio del relato, que es el que ustedes tienen ahí, alude a los procesos sociales que se deben ejecutar para conocer hombres en el Madrid al que alude el narrador. Como se observa, hay todo un procedimiento gracias al cual se producen los encuentros. Hay una mirada discreta, hay una correspondencia visual directa, los cuales funcionan como indicios que confirman si el otro está interesado según la instancia narrativa, ¿verdad? Particularmente en este cuento se produce el encuentro entre Genaro y su hermano, el asombro de Barbate, y el narrador. No sabemos la identidad del narrador más que este nombre que dice ser el que tiene, pero en todo caso, ¿verdad? Me interesa nada más rescatar de este relato, para cumplir con el tiempo, el final, ¿verdad? Y se los leo a ustedes, que es el que aparece ahí.
el último fragmento. Por eso me quité la cazadora y fue como si me quitara la partida del bautismo. Me quité la camisa y fue como si me quitara la primera comunión. Me quité los zapatos y los calcetines y fue como si me quitara la confirmación. Me quité los pantalones intentando no perder la compostura y fue como si me quitara todas las confesiones, todas las absoluciones y todas las penitencias de mi vida. Me quité de un tirón los calzoncillos y fue como si me quitara la partida de nacimiento. Al inicio de esta ponencia, ¿verdad? Pues me interesaba también destacar estos relatos en función no solo de estas estrategias narrativas, sino también de cómo esto evidencia un ejercicio contra el sistema patriarcal. Y en este caso creo que el irse desvistiendo también implica irse quitando esos discursos que nos atraviesan como sujetos y que nos hacen, como diría Foucault. En conclusión, nada más para cerrar, me interesa, ¿verdad?, mencionar que en el caso de Rapsodia Metropolitana, uno de los primeros textos publicados por su autor barcelonés, Daniel Ojara, se materializa la relación de Oriol y Rubert. En concreto, se enfoca en los eventos ocurridos en la tarde del 14 de febrero, que como bien vimos, ¿verdad?, concluyen con el cambio de nombre. Por su parte, en Canela y Oro, las identidades homoeróticas están condicionadas en términos simbólicos. El relato narra el encuentro entre estos hermanos, Genaro y el asombro de Barbate, con el narrador, que parece ser un estudiante universitario que se divierte en sus encuentros de cruising. Sin embargo, para que el trío sexual se ejecute, es necesario convertir al muchacho en un toro, y así, entonces los toreros poder acceder al encuentro sexual. En ambos textos vemos que la vivencia de la homosexualidad está mediada por los discursos hegemónicos. En los dos relatos se condiciona el homorotismo a la polaridad masculino activo, femenino pasivo, o al intento por equiparar el sexo entre hombres como acto viril. Sin duda, es necesario continuar revisando las propuestas literarias que abordan la homosexualidad masculina y todas las diversidades que existen para conocer el modo en que se articulan estas en los relatos y a través particularmente de la literatura, que es lo que nos convoca en esta ocasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Bernard Monge por su presentación. A continuación vamos a escuchar la tercera ponencia de esta tarde, titulada Identidades que importan, hacia una reafirmación de la existencia corporalidades no heteronormadas en la obra Historieta LGBTI 2017. El ponente es Anthony Hernández Gutiérrez. Él es bachiller en enseñanza del castellano y la literatura por la Universidad de Costa Rica, estudiante de la licenciatura en enseñanza del castellano y literatura, del bachillerato en sociología y la maestría académica en literatura latinoamericana en esta universidad. Además, él es estudiante de la carrera de Género y Desarrollo en la Universidad Nacional. Las líneas de investigación son los estudios de género, feministas y queer, teorías del poder, literatura multimodal, lenguaje no binario, identidades, corporalidades, LGBTIQA+. Muchas gracias. Entonces, para iniciar, yo voy a estar trabajando un poco con lo que es el tema del cómic y unas pequeñas aproximaciones teóricas. Sería la idea de la multimedialidad, que tiene que ver con la convergencia de diferentes medios en un mismo texto, en este caso la narrativa con la imagen, y algunos aspectos que ya han sido tomados en las exposiciones, en las ponencias anteriores, como la masculinidad hegemónica, los sistemas sexogenéricos y las teorías del poder de Foucault. Entonces, para empezar, quiero abordar el tema de la dragformación de la identidad en receta para ser una drag. Con respecto a esto, al iniciar la primera imagen o la portada de este cómic, se presenta una ilustración que no presenta ningún tipo de marca o dimorfismo sociosexual. Sin embargo, el texto nos indica ciertos indicios: yo drag queer o yo al margen marginal. Esta autopercepción introduce entonces a una persona que se circunscribe dentro de las identidades queer y hace alusión a la marginalización social que existe con respecto a estas identidades. Con respecto a esto, existe un juego con el lenguaje que parte de la desidentificación, la apropiación y la resemantización del insulto. Una cita bastante interesante con respecto a este texto
hace aparición en estas imágenes. Lamentablemente no se logra apreciar bien, pero uno de las preguntas que se hace es: ¿y vos qué sos? Un puto con peluca. Respondo quitándoles todo el poder de agresión sobre mí. En esta cita es evidente cómo el personaje se apropia del prejuicio y se reafirma en este. Aunado a lo anterior, el lenguaje subversivo rompe con los esquemas de las disidencias de género y da un mayor peso a la ruptura del orden heteropatriarcal, por lo que el personaje narrará que la cuerpa cis varón empoderada en prendas femeninas siente una contradicción que amo y que el sistema le da pánico, lo cual deja en evidencia dos elementos clave: por un lado la feminización del cuerpo por la cuerpa, y por otra parte la transgresión de la normatividad del lenguaje. Esto tiene un impacto directo en las convenciones socioculturales, como el propio narrador indica, debido a la feminización del sustantivo cuerpo, y como el lenguaje crea una angustia social. En el caso de este sujeto retratado, aparece o presenta rasgos anatofisiológicos derivados de la producción de testosterona, como es la barba y el pelo en el pecho, o el vello en el pecho, que enmarcan la identidad, pero que al mismo tiempo no se trata de esto simplemente, sino que hay un proceso de transformación que tiene que ver con el uso de esmalte, pelucas y el proceso de maquillaje. En este caso, la construcción del sujeto desviado, pensando en la desviación como esta contradicción a la norma social, tiene que ver con la ruptura de los estándares de la normalización del cuerpo, y el uso del maquillaje en este sujeto adquiere un valor simbólico, pues el texto menciona que no es estético, sino que es bélico y preferentemente de guerrero, con X al final, de guerrero o guerrera. Es por este motivo que se debe hacer hincapié en los colores. El rojo que presenta en el rostro tiene una ambivalencia, pero en este caso está asociado a la guerra, mientras que la peluca azul turquesa genera un contraste entre comillas ruidoso para ser llamativo. Por ende, es posible inferir cómo el objetivo de esta combinación de colores pretende enmarcar o dilucidar cierta intencionalidad en el uso de una paleta que pretende enfatizar los rasgos que se oponen al sistema heteronormativo. Por otra parte, en este otro cómic, titulado Muñeca Rota, trata un poco sobre la transformación del yo en la obra. El sujeto multimodal, o el discurso multimodal que presenta Sobrano, recibe al lector con una portada que contrasta con el título. Aunque este no es el único elemento que resalta, pues frente al juguete se encuentra un labial, el cual ha sido utilizado en la muñeca. En el primer segmento del texto y las viñetas que lo rodean es posible establecer una relación de analogía entre la muñeca y él o la personaje principal. Voy a mantenerlo en un primer momento como un personaje masculino, debido a que el texto señala que muñeca articulada, te mueves por el mundo como si estuvieras al lado. Y sobre este texto se nos presenta a el personaje extendiendo los brazos como si quisiera alzar vuelo mientras patina y ejecutando movimientos graciles, lo cual así, se puede asociar desde una perspectiva de binarismo social como conductas femeninas. Sería esta imagen que tenemos en la parte superior. Aunado a lo anterior, se debe prestar atención al uso de los colores que realiza el artista, ya que en Occidente los estereotipos de género incluso crean una distinción entre lo masculino y lo femenino que se añade a la idea de los colores. En este caso, el color rosa y sus tonos derivados tienen una connotación feminizada, y este es el tono que predomina en la obra, por lo cual es posible inferir que existe una línea transversal de lo femenino que se instala dentro de la paleta de colores. Además de la viñeta antes mencionada, en la que el personaje está patinando, se debe hacer alusión a otros dos elementos: el uso del crop top, que ha sido asociado también a una vestimenta femenina, y también la aparición de un arco iris, el cual se ha asociado dentro de los estudios o dentro del imaginario latinoamericano con la población LGTBIQ+, y también ha sido un elemento feminizado dentro de la cultura del occidente. En la imagen de abajo, entonces, también nos encontramos con dos espacios diferenciados por las barreras de sexo-género que operan de acuerdo con las estructuras heteronormativas. El protagonista se encuentra en un primer momento patinando, y luego encontramos a otros dos personajes dentro de una cancha de fútbol, lo cual se ha constituido como un espacio hegemónico y predominantemente masculino. A esto se representa el adjetivo puto, que ocupa toda una viñeta, lo que permite inferir la carga semántica negativa que tiene con respecto a este personaje.
Acá tenemos las dos últimas páginas de la obra donde se aborda la transición del personaje, quien deja de identificarse como hombre y ahora se autopercibe como mujer. El recorrido diegético configura entonces al personaje que supone la norma y acepta una identidad que se separa de lo impuesto por la sociedad. En términos butlerianos, el sexo como rasgo biológico no tiene ninguna implicación, debido a que el aparato reproductor, en este caso el pene, no implica un determinismo sobre la identidad. En otras palabras, el sexo no determina si una persona será hombre o mujer, idea que refuerzan los postulados de Beauvoir, quien asevera que la noción de mujer, tanto como la de hombre, son el resultado de un constructo social. Este otro cómic es muchísimo más corto, he decidido abordarlo de la criminalización de la autodefensa en Saber lo que sí. En este caso, Roland Wader, la autora, representa a una mujer asociada con el fútbol, la cual sostiene un balón y está vestida con un uniforme y se encuentra dentro de una cancha. La configuración del espacio y la expresión del género socialmente se encuentran masculinizadas debido a que, como se estableció en el apartado interior, el fútbol mantiene una relación directa con las masculinidades hegemónicas latinoamericanas. Por este motivo, la integración de las mujeres es vista como una transgresión de los espacios prototípicamente masculinos y por ende una desviación que debe ser corregida. Ahora bien, debido a la articulación de los esquemas sociales que asocian el fútbol con un espacio casi sagrado y de homosexualidad masculina, la inclusión de una mujer debe ser castigada, entre comillas, y en este caso se ejercen diferentes tipos de violencia contra la protagonista. Entonces aparece la violencia psicológica o verbal al ser llamada como lesbiana o tortillera sin tener una certeza de esto. La violencia física sucede cuando es atacada por un grupo de sujetos hasta el punto de ser violentada sexualmente. En el proceso o en el dibujo en el que esta protagonista es violentada sexualmente podemos notar cómo se desvanecen los trazos, cómo se vuelven transparentes y dejan de ser tan fuertes. Esto se puede ver como la pérdida de la autonomía del cuerpo de la protagonista y la incapacidad de evitar el cuerpo, como señala la feminista Sara Ahmed. En este sentido, entonces, hay que resaltar las características de los otros representados, los cuales aparecen como sombras, cuerpos negros de cabeza roja, que, debido a sus características de la representación, pueden ser asociadas desde un estereotipo de género para caracterizarlos como varones. En este sentido, esto se infiere a partir de cómo, desde la cultura de la violación, grupos de hombres atacan a mujeres con el fin de establecer o resaltar los espacios que éstas no deben ocupar. Durante este proceso o durante el acto de la violación, la protagonista se defiende y termina por acabar con la vida de una de las personas atacantes. Sin embargo, acá tenemos otro hecho importante, que es que cuando la chica se enfrenta a un tribunal, está compuesto por las mismas sombras, la misma caracterización, evidenciando así una misma composición masculina, y esta termina siendo encarcelada. Por lo tanto, es posible determinar cómo la construcción cis heteropatriarcal, en este caso, ejerce coercitivamente otras formas de poder que operan en diferentes instituciones sociales, como las político-jurídicas. Por último, quiero abordar el tema de la violencia médica en este apartado que he decidido titular La incomprensión del cuerpo desde la medicina binarista, en Quiero saber si tengo algo mal. Este cómic lo que presenta es un adolescente que va a consultar sobre su cuerpo debido a, entre comillas, una anomalía. El cuerpo también es un instrumento político sobre el cual rigen y actúan diversos mecanismos de poder. Esto de acuerdo con diferentes personas autoras como Paul Beatriz Preciado y Fausto Sterling, por lo que debe ser normado. Los discursos médicos del siglo XX proliferaron en lo que respecta a la modificación sexual. Por este motivo, cito textual, la medicalización y la intervención quirúrgica de la transexualidad, la reconstrucción y el aumento de la masculinidad y la feminidad se transformaron en elementos normativos según Preciado, lo cual es un elemento clave para la gobernabilidad y normalización de los cuerpos como parte de una sexopolítica basada en el biopoder. En este caso, el texto de Agüero, el cómic, nos presenta un personaje cuya problemática no se relaciona directamente con el movimiento LGTBIQ+, ni con una con una corporalidad que no encaja dentro de lo esperado desde una identidad cis heteropatriarcal.
Si bien es cierto que la corporalidad del protagonista no forma parte del grupo subalterno, sí se puede insertar dentro de lo que Preciado menciona como las multitudes queer, que son aquellos sectores minoritarios que buscan la desterritorialización del cuerpo como mecanismos de resistencia ante la imposición de estándares físicos. El cuerpo del muchacho tiene una condición médica denominada como ginecomastia, la cual implica el crecimiento de las glándulas mamarias en un hombre. Esta corporalidad es cuestionada por el médico, el cual no se siente cómodo con ver este cuerpo, un cuerpo híbrido con una caracterización como son senos prominentes de mujeres con el pene y testículos que son propiamente del macho de la especie o una percepción cultural de hombre. Entonces, aunado a lo anterior, Fausto Sterling insiste en que la lógica binarista basada en los principios biológicos como diferencias entre hombres y mujeres tienen serias problemáticas con la anatomía derivada de cuerpos intersexuales, que para ciertos doctores resultan como unas aberraciones curables en virtud del conocimiento médico. Aunque si bien es cierto que el cuerpo ilustrado en esta historieta no corresponde a un cuerpo intersexual, también lo es que al ser una entidad con rasgos atribuidos a ambos sexos implica una desestabilización de la norma que debe ser corregida. Y por esto, no se logra ver, se le propone al personaje una intervención quirúrgica como parte de o la idea de la corrección de su cuerpo. En estas ilustraciones entra en juego otro elemento relevante para comprender la configuración de las corporalidades y su representación, así como la jerarquía que opera en este espacio. Por una parte se presenta la figura del doctor desde el anonimato, como se mostró en las viñetas anteriores y en las que pueden observar un cuerpo segmentado y la aparición únicamente de ciertas partes del cuerpo en contraste con y la bata en contraste con el cuerpo desnudo del adolescente, que crean una imagen global de dominación sobre los cuerpos sustentadas en la autoridad que le confiere la vestimenta atribuida al estudio o a la medicina. Además, en su rol como médico tiene cierta autoridad para decidir en cierta medida lo que está bien y lo que no con respecto al cuerpo de sus pacientes. Y es mediante la subversión o la posición que toma ese joven que se niega a la intervención para retirarse el exceso del crecimiento de sus glándulas mamarias. Entonces, como reflexiones finales, quiero señalar algunos puntos clave. En primer lugar, se debe destacar cómo el cuerpo tiene una función social y política, y es por este motivo que las instituciones sociales ejercen el poder y una serie de mecanismos de control sobre las identidades que se separan de la heteronorma. En este sentido, los textos multimodales analizados se posicionan como discursos de denuncia ante las diversas formas de violencia a las que se enfrentan las personas cuyas corporalidades dejan de lado la norma binaria. Por ende, estas historietas se valen de los recursos gráficos y textuales para generar una desestabilización de la heteronormatividad. Con respecto a los cómics, el primero de estos se posiciona al lector frente a una identidad travestida, un drag queer, que mediante el uso de ropa femenina y maquillaje contrastados con su barba y el vello corporal, emprende una lucha contra la normativización del wearable o de la ropa. Ligado a este se presenta el texto de Quiero saber si tengo algo mal, en el cual se irrumpe contra la violencia médica que pretende normalizar los cuerpos mediante las diferentes tecnologías e intervenciones quirúrgicas. Mientras que en las obras como Muñeca Rota y Saber lo que sí, dan un paso a la violencia contra hombres femeninos y mujeres masculinas como mecanismo de control y con el fin de estabilizar los roles de género. Por este motivo, la violencia física y sexual actúan como mecanismos del poder ejercido por masculinidades hegemónicas, como se evidenció en todos los casos. Las caracterizaciones de las entidades o de las representaciones son hombres quienes violentan a estas identidades subversivas. Entonces, sin lugar a dudas, este corpus presenta una serie de vivencias y de corporalidades subversivas que, pese a la violencia, se mantienen firmes y con una constante lucha contra las biopolíticas que se instauran sobre los cuerpos, lo que permite un acercamiento textual y gráfico a una serie de reivindicaciones de las corporalidades en un intento de evidenciar las identidades posibles y las violencias que se ejercen contra estas personas desde un sistema binario. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a Anthony Hernández. Vamos a escuchar la última presentación que tenemos en esta mesa: Identidades y fronteras de lo masculino, significados del espacio y lo corporal en Dottigets, Spam, de Todd Haynes, y Moonstone de Sion, relatada por Marco Arroyo Mata, de la Universidad de Costa Rica. Marco Arroyo es lingüista, filólogo y biólogo con más de 5 años de experiencia en labores de edición y corrección de estilo para revistas académicas en diversas áreas de estudio. También ha laborado como docente universitario. En el campo académico se ha desempeñado en el área de docencia y ha participado en proyectos de investigación en áreas interdisciplinarias de la lingüística. Tiene una maestría académica en lingüística de la Universidad de Costa Rica y actualmente es profesor de la Escuela de Estudios Generales de esta universidad. Buenas tardes. Bueno, como lo mencionaron, mi ponencia se titula Identidad y fronteras de lo masculino y básicamente es un análisis comparado de un cortometraje y una novela. Primeramente corresponde contextualizar un poco ambos textos. En este caso, Dottie Gets Spanked, que puede traducirse como Dottie recibe las nalgadas, es un cortometraje dirigido a Todd Haynes, sería su tercera producción. Su primer cortometraje es Superstar, es un recuento biográfico de la cantante Karen Carpenter, utilizando muñecas. Y luego su primer largometraje, que es Poison y Veneno, es del 91. Este sería su segundo cortometraje. Todd Haynes pertenece a la corriente filmográfica estadounidense llamada No Cine Queer. Él y Gus Van Sant son como los principales exponentes, y bueno, este cortometraje se enmarca en esta corriente filmográfica. En este caso, Dottie Recibe Nalgadas trata de un niño que se llama Stevie Gale, tiene 6 años y es de una familia de clase media. Se está ambientado alrededor de los años 60. En este caso, Stevie es un niño que no parece no tener muchos amigos, muchas conexiones con personas de su edad, y está obsesionado con un programa que se llama The Dawn Show, que de cierta manera es una referencia al programa, la comedia I Love Lucy de la época. Y bueno, con respecto a él, básicamente el argumento gira en torno a este programa, que el público meta serían niñas pequeñas. Entonces básicamente esa obsesión genera ciertos conflictos, tanto a nivel familiar, ¿verdad? En cuanto al padre, la obsesión que tiene él con este personaje, que ahorita vamos a tocar un poco más, y también la relación que atracción a este programa tiene en relación con los otros niños. Con respecto a la novela, en este caso, bueno, este es el nombre original, es una novela islandesa. Sean es un escritor, también es liricista, también es guionista, ha colaborado con varios directores, especialmente en géneros dramáticos de terror. Esta novela es del 2015, se llama Moonstone. Ya ahorita voy a explicar el nombre, pero Moonstone, el niño que nunca fue. En este caso está ambientada en 1918, básicamente terminando la Segunda Guerra Mundial y cuando inicia la pandemia de la gripe española. En este caso el personaje principal es Manny Stein, es también un joven de 16 años, huérfano, perteneciente a los estratos más bajos islandeses. Y bueno, como les mencionaba, el contexto es 1918. En este caso es un joven apasionado por el cine que utiliza ese medio para escapar. También se decidió despojar también de su círculo, de su edad, que fue la escuela, y vive con una tía, y también parte de su escape, bueno, una de las razones de su marginalización tal vez es el hecho de que es homosexual, y en parte esa búsqueda de encontrar como su espacio hace que también tenga encuentros sexuales con personas extranjeras, que es parte también de lo que
del argumento de la novela. Muy bien, la comparación entonces, el objetivo de la ponencia es analizar comparativamente el empleo del espacio simbólico creado por la figura femenina como un marcador escénico de las fronteras entre lo masculino y lo no masculino en ambos textos. Olvidé mencionar, importante, que en esta novela también él de cierta manera desarrolla una fijación por una joven que se llama Sola, le dice Sola allí, y entonces la asocia con otro personaje de filmográfico que ya vamos a ver más adelante. Entonces la tesis acá, bueno, parte primero del planteamiento de Fanon sobre la corposfera y el espacio. La corposfera, Fanon lo define como el conjunto de los lenguajes que se originan, actualizan y realizan gracias al cuerpo, entendido como un complejo semiótico de numerosas posibilidades que requieren de una visión fenomenológica para su mejor comprensión. Como premisa básica, nuestro cuerpo es el requisito de nuestra semiotización del mundo o nuestra capacidad para darle sentido a los objetos y fenómenos del mundo. Según Fanon, el cuerpo es el que semiotiza el espacio. Este cobra un sentido en la medida que el cuerpo lo habita, lo transgrede y lo subvierte. Con respecto al espacio, lo define como un conjunto de relaciones entre objetos, y en ellas es donde se producen los sentidos de esos objetos y el espacio mismo. Específicamente, el espacio semiótico está constituido por el conjunto de significaciones que un espacio actualiza en un momento histórico determinado. Dar identidad a un lugar implica que éste es dotado de rasgos diferenciadores que se producen en sentidos particulares más allá del morfológico o biológico. Un espacio expresa la identidad de quien lo constituye, pero al mismo tiempo produce identidad en quien lo viene a habitar. De aquí me interesan más los conceptos de límite y frontera. Resulta que límite lo define como ya la diferencia que establecen ambos es que el límite básicamente es un espacio que cierra a personas que no pertenecen a ese grupo, mientras que la frontera se concibe como un espacio de intercambio. Entonces, básicamente la diferencia clave entre límite y fronteras es la porosidad. Básicamente en la frontera diferentes grupos pueden coexistir, y tal vez grupos que inicialmente no pertenecen a ese espacio pueden ingresar. Entonces hay cierta, en crear esos límites en esos espacios hay cierta densidad semiótica e identitaria. También con respecto a los límites corporales, él define que hay 4 dimensiones. La primera sería el inicio y fin de las partes corporales, ¿verdad? El ser, lo que constituye, lo que soy yo, tanto internamente como externamente. Luego están los espacios de transición corporales, básicamente esos espacios donde los individuos pueden coexistir. Luego tenemos también lo que es la interioridad y la exterioridad. Básicamente esta relación que existe entre el espacio externo y mi ser, y en la piel, que sería como el límite más evidente entre quién soy yo y el resto y cómo me perciben a mí. Entonces, luego, también como varios de los ponentes, se tomó el concepto de queer, específicamente el tomado de Butler. Entonces básicamente el concepto se plantea que surge como esto para definir lo que no es normal, y además también como una manera de avergonzar y separar a estos individuos que son identificados con esta etiqueta. Posteriormente, el mismo grupo al que se utilizaba ese concepto realiza una práctica resignificante, se apropia del concepto, pero también hablando específicamente de las teorías que han surgido, ¿verdad? A partir de este planteamiento se habla también de la generalización, que también se relaciona con el planteamiento de Butler de las prácticas reguladoras de género. Básicamente en las sociedades, las prácticas sociales definen como, ¿verdad?, lo que que hay un binario natural, y que básicamente tenemos que, dependiendo de cómo nos reconozcan el cuerpo, cómo sea reconocido, nuestras prácticas tienen que asociarse con ese cuerpo. También aquí me interesa la diferencia entre actuación y performatividad. Performatividad lo define más como las prácticas que debemos, para ser considerados sujetos coherentes, las prácticas que debemos realizar, y la actuación sería lo que nosotros queremos realizar.
Ya específicamente masculinidad voy a pasar más rápido porque bueno, ya los colegas mencionaron, ¿verdad?, la masculinidad hegemónica. Yo también pues tomé ese concepto. También, ¿verdad?, que hay una subordinación a estas masculinidades que no se adaptan a la hegemónica, y muy importante ese concepto de complicidad. Varios hombres que no calzan esa masculinidad hegemónica también la refuerzan, de cierta manera algunos refuerzan también esas prácticas. Con respecto ya al análisis, entonces tenemos las dos figuras femeninas. En este caso, Dory, la podemos ver, ¿verdad?, que en el cortometraje se representa como esta ama de casa. También, como pueden ver, tiene tal vez unos rasgos un poco exagerados, femeninos. Entonces, la podemos ver más como, tal vez incluso una drag queen, una transformista. También en la serie, entonces cuando se porta mal, el esposo le da nalgadas, de ahí viene el nombre del corto. Y también en algunas partes de lo que nos presentan de esta serie ficticia, ella a veces se viste con diferentes, de hombre de diferentes maneras, pero todo es como un juego. En el caso de Sola G, ¿verdad?, es un personaje ficticio de la novela, pero se asocia con que es Irma Vep de la película Le Vampire del 1915, que fue muy popular. Irma Vep es una ladrona, es el personaje femenino más importante de la película. Siempre logra escaparse, ¿verdad?, pertenece a un grupo criminal, siempre logra escaparse. Entonces también esta fascinación de Man asociada a Sola G con Irma Vep. Específicamente con la porosidad, ¿verdad?, basándonos en los conceptos de Finol. Entonces definitivamente un límite masculino y no masculino. Estas básicamente, como nos plantean en los textos, ambas figuras femeninas no son bien, o sea, los sujetos masculinos no deberían pertenecer a esos espacios. Entonces en el corto se nos presenta una situación, ¿verdad?, donde se refuerzan estas fronteras. Aquí, bueno, si no hay audio, igualmente de este lado tenemos entonces el lado masculino, que se representa muy bien, que los niños no lo aceptan y se burlan de él. Entonces aquí tenemos también cómo no aceptaba la parte masculina, pero la femenina. Aquí hay números, no voy a ponerlo todo, pero básicamente las niñas están hablando de Dory y del pelo, y ellos intervienen en la conversación para decir que el pelo es en realidad una peluca, y la forma en que la hablan de su expresión. On the Donnie show, she wears a wig, but in true life, her hair is really brunette. Entonces recibe burlas de las niñas por la forma en que está diciendo, ¿verdad?, las palabras, el tono que ellas reconocen. Incluso más adelante una de las niñas que estaba ahí se acerca, él está tranquilo con una cosa, se le acerca para decirle algo. Jennifer, come back here. My sister said you're a femenino. Ok, entonces le está diciendo que él es un femenino y entonces ya sabe la implicación que tiene eso. Entonces aquí en los espacios públicos pues está este refuerzo, ¿verdad?, de que él no es bienvenido en estos espacios femeninos, y entonces las participantes de este espacio femenino pues refuerzan esas fronteras. En el caso de la novela tenemos también la cuestión público-privado. Entonces aquí tenemos una cita, la tenemos en la versión original en inglés y luego en español. Entonces acá igual, dice, o eso o lo que le parecía más probable, acabaría sus vidas en el ático, pues ya era tan solitario que en lugar de salir a jugar con sus compañeros prefería quedarse en casa, fumar los cigarrillos con ella. Entonces aquí es cuando nos menciona que este personaje está completamente separado de todo su grupo social, ¿verdad?, con los adolescentes, que prefería pues mantenerse solo y sin intervenir participar en nada con los demás
compañeros. Esto cambia cuando reconoce a Solaji. No es un personaje en este momento que él tiene una relación, sino que lo percibe y de cierta manera es como un anhelo, ¿verdad? Ella se presenta y tiene un comportamiento, tiene una presentación que es como todo lo que él desearía. Aquí dice, pues había caído en la cuenta de que la elección era suya, que era él quien se negaba a participar de los juegos, por los otros, bueno, aquí también igual, ¿verdad? Es como esto de que él mismo se exhibe a este grupo. Ahora, en la siguiente parte de los límites interior y exterior se habla de las acciones transitivas, entonces acciones que los participantes hacen para poder ingresar a este grupo. Resulta que en el cortometraje, como podemos ver acá, él gana un premio para conocer a la actriz que hace a Dory, que es esa mujer, y entonces el papá se resiste a no darle permiso, pero ya después lo logra, y entonces aquí hay una representación bastante evidente de estas acciones transitivas. En este caso, como pueden ver, le da un dibujo que él hizo de Dory, y luego todas las personas que ganaron el concurso son mujeres, y luego, bueno, cuando ya se va a sacar la foto, hacen ese zoom, ese primer plano con donde ella le toca, entonces le toca aquí el hombro, entonces de cierta manera aquí ya logra, mediante sus acciones transitivas, ¿verdad?, tratar de entrar a este espacio, ingresar. Y entonces, bueno, eso también ya termina siendo reconocido por las niñas, al día siguiente se dan cuenta, entonces ya poco a poco es aceptado. En el caso de la novela, pues tenemos, en este caso, bueno, aquí lo tenemos solo en inglés, pero es básicamente lo que dice, lo que me impresiona más es lo poco afectado que lo que mencionaba de Solaji, ¿verdad? Que ya aquí entonces empieza a hacer acciones transitivas para poder entrar. Con la pandemia entonces él tiene que ingresar porque hay muchos fallecimientos, hay muchas muertes, entonces empieza a participar en colaborar en el hospital con las personas que están enfermas, y entonces ahí tiene un contacto ya más directo con Solaji. En la parte exterior tenemos, aquí es como esto, ¿verdad? Que ojalá, quien soy yo, en espacios ya externos, en espacios ya cerrados, yo lo que voy a hacer como es, ¿verdad? Todo que la pasión, los abrazos apasionados que él tiene, ¿verdad?, con sus parejas, no fueran crimen. Ahora específicamente, retomando el concepto de actuación versus performatividad y asociándolo con la piel, resulta que, cuando una persona entra a estos límites, ¿verdad?, a estos espacios, y hay consecuencias, en este caso pues se presentan en corto estas consecuencias psicológicas, entonces siente esa culpabilidad, ¿verdad?, de que él no está acá, entonces empieza a tener estos sueños donde básicamente lo están condenando, y termina desembocando con la famosa nalgada, que viene el nombre del corto. Entonces aquí podemos ver que el castigo es la nalgada, es una figura bastante masculina, representante tal vez de la masculinidad hegemónica, y vemos cómo va cambiando con una versión de Dory vestida de hombre. Entonces es esto, esta culpabilidad hace que al fin y al cabo pues él termine de cierta manera pues regresando a donde le corresponde. Luego también en el refuerzo en el espacio interno, el espacio privado, donde ya también los padres deciden como que le prohíben ver la serie, y bueno, también está ya la parte, ¿verdad?, donde refuerza todo el contexto, el contexto social. Entonces pues es más sencillo para él despojarse de esta afinidad virtual. Y ya para terminar el corto, pues tiene las imágenes, los dibujos de Dory, y los entierra, y bueno, ya decide como continuar con lo que corresponde, ¿verdad?, con lo que es el modelo masculino. En el caso de la novela, como se presenta esto, es básicamente ya en el clímax de la novela hay un acto homosexual, ¿verdad? Él tiene relaciones sexuales con un extranjero, y entonces, bueno, aquí se transgrede el espacio masculino, pero ¿qué pasa? Es descubierto, y entonces eso hace que, bueno, la comunidad decide, básicamente lo exilie. Por un momento deciden incluso condenarlo a muerte, y básicamente el nombre original de él al final termina exiliado en Inglaterra, pasa de Manstein a M. Peter Carlson, que básicamente representa, ¿verdad?, totalmente esta
el despojo de su identidad. También Manstein, el nombre de la novela Moonstone es porque los extranjeros no podían decirle el nombre correctamente. Y retomando el concepto de complicidad, también varios de los personajes que querían como condenar la muerte era una ex amante de él. Ya para las conclusiones, entonces en el caso del corto tenemos que Stevie transgrede los espacios femeninos para expresar su no masculinidad. La transgresión genera resistencia, pero sus acciones transitivas refuerzan su posición en ella, y al final pues opta por la asimilación después de la presión hegemónica que sufre, ¿verdad?, por romper esos espacios simbólicos o semióticos. Y luego en el caso de la novela Manstein, pues hay la explotación de los espacios marginales, hay un ostracismo versus asimilación, ¿verdad? Él toma esa decisión, si decide seguir despojado de la sociedad o más bien asimilarse. Y bueno, decide hacerlo, pero como no decide renunciar completamente a su identidad, la pierde al violar ese código del espacio. Y bueno, entonces en este caso la figura femenina va a representar ese deseo de poder ser quien es en todos los espacios, todos los espacios sean públicos o privados. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a Marco Arroyo por la presentación y en general a las 4 personas que nos acompañaron. Quiero, como un modo de resumen, hacer algunas participaciones desde mi propia perspectiva, lo que yo pues capté de las 4 ponencias. Con respecto a la primera, que fue la biografía de Janina Fernández, si bien al principio no hay evidencias de lo lésbico en el poema, es gracias al análisis y a la intertextualidad que se nos revelan las posiciones ideológicas y estéticas en el poema, mediante la vinculación con la iconografía pictórica y los simbolismos, como el caso del agua y las conchas, que fueron muy fuertes. Por lo tanto, lo andrógino en esta ponencia se nos muestra como una máscara utilizada por temor a la injuria. En el caso de la segunda ponencia, había un abordaje interseccional para entender la relación entre estos hombres de los 2 textos literarios contemporáneos españoles. En el primero, un simbolismo muy importante era el cambio del nombre del personaje, lo cual estaba vinculado completamente a su sexualidad. Y en el segundo relato se vincula la relación homoerótica con esta situación de la tauromaquia. Por lo tanto, se nos muestran estrategias narrativas y la ruptura de lo tradicional a través de discursos hegemónicos que median las relaciones homoeróticas con lo activo y lo pasivo en asimilación con lo femenino y masculino. En el caso de la tercera ponencia, encontramos una convergencia de diferentes medios, y en este caso son cómics. A través de la comparación de estos cuatro cómics se nos muestra un cuestionamiento a la lógica binarista. El cuerpo tiene una significación social que por un lado es una forma de denuncia y desestabilización de la identidad tradicional, pero también nos muestra una forma de violencia contra hombres femeninos y mujeres masculinas, por entes hegemónicos que en las representaciones son hombres que violentan a las identidades subversivas. Y en el caso de la última ponencia, tanto en el cortometraje como en la novela, vemos los límites y las segregaciones a los personajes masculinos por una situación de roles heteronormativos de género. Es mediante acciones transitivas como se logra una aceptación cuando una persona rompe estos límites. Sin embargo, es importante saber que hay consecuencias como condena o castigo, el caso de la nalgada y el exilio en estos textos. Por lo tanto, a través de esta rica sesión que hemos tenido, mi conclusión es que desde la literatura, los cómics y el cortometraje que se nos han presentado, se demuestra una ruptura de los estándares tradicionales y una transgresión. De ahí la importancia de estas voces que transgreden, que rompen lo socialmente estructurado en la época contemporánea. Me gustaría abrir un espacio para preguntas y para comentarios también de parte del público.
Hola, bueno, primero felicitarlos a todos, estaban muy buenas las presentaciones, interesante conocer otra literatura que no sea lo de mi país o de Sudamérica. Con respecto a lo que planteaba Ronald, más que nada, me interesa mucho el sentido de que siento que la literatura, en este caso, todo lo que implique lesbianismo o masculinidad femenina, está poco estudiado. No sé el motivo de por qué, pero siempre llama más la atención trabajar con el trans femenino o con el travesti o el homosexual. Lo digo porque en mi magíster trabajé mi tesis con lo masculino y me di cuenta ahí que hay poco material crítico, teórico, y trabajé con Judith Halberstam, ahora Jack Halberstam, masculinidades femeninas, se llama el texto. Mi pregunta es, bueno, más que pregunta es primero, ¿cierto?, saber si es algo que a ti te interesa trabajar o solo fue un trabajo dentro de lo que... ¿Por qué razón lo digo? Porque en Argentina y en lo que es Sudamérica tenemos varios libros interesantes que a lo mejor te gustaría leerlos. Te voy a dar dos, si es que te parece. Uno se llama, o a alguna persona que le interese igual, uno es Voces de Lilith, literatura contemporánea de temática lésbica en Sudamérica. Es un texto muy bueno. Literatura contemporánea de temática lésbica en Sudamérica. Quizás ahí tú puedes sacar uno de Centroamérica. Interesante, ¿no? Y luego tenemos que más que nada son ensayos críticos que también son muy buenos para el estudio. Es Ficciones lesbianas, literatura y afectos en la literatura argentina. Literatura y afectos en la literatura argentina. Bueno, si yo comparo Chile con Argentina, mi compañera está de testigo, Argentina está muy adelantado. Sí, nosotros, Chile, por lo menos cuando voy a Argentina, ya estamos al nivel. Así que, no sé, lo quise compartir porque la verdad es que sería muy bueno que siguiera estudiando literatura lésbica, masculina, etc. Y no dejar de lado aquello. Gracias. Muchas gracias, Alexandra. Este proyecto que mencioné de autismos LGBTQ+, lo empecé por una necesidad de conocer, pues, la historia de la poesía costarricense, sobre todo gay. Como gay me interesaba conocer, pues, qué había detrás de, y como escritor, ¿verdad? No decir que era el primero que estaba haciendo, sino ver qué había detrás. Esto me llevó también a conocer las propuestas de las, no necesariamente son autoras lesbianas, sino de las voces enunciadoras lesbianas en textos poéticos, lo mismo que trans, lo mismo que bi. ¿Qué es lo que se encuentra por el momento? El corpus de poesía homoerótica femenina es muy pequeño, son más o menos 40 poemas. Con esto quiero decir que, a diferencia de la masculina, que rastreé 150 poemas, la diferencia cuantitativa nos da cuenta de la diferencia de la representación simbólica, literaria, cultural de las lesbianas en Costa Rica en todos los espacios simbólicos y físicos que pueda haber. Y claramente la teoría, pues, carece también. Sabemos, como has mencionado, que en Argentina están años luz. Deberíamos ir a aprender todo esto por allá. Voy a tomar estas referencias para echar mano de ello. Lo que hice, bueno, preguntabas que por qué no hay tanta teoría. Yo llegué, después de haber leído varias cuestiones, a una conclusión, y es que, pues, hay cierta misoginia en las teorías queer también, en el sentido de que hablemos de homosexualidad pero masculina, y se lo aplicamos por extensión a lo femenino, y ya, como lo dice Vivian Erigo, ¿verdad? Lo dice, se estudia en términos de homosexualidad masculina, bueno, lo mismo ocurre con los femeninos, pero no es cierto, son realidades completamente distintas y hay que darle una particularidad. Por eso yo en mi trabajo me enfoqué sobre todo, ahorita no recuerdo el nombre, pero es una antropóloga mexicana, y ahí fue que pude encontrar más teoría enfocado desde las lesbianas, para las lesbianas, por las lesbianas. Gracias.
¿Más preguntas? Sí. Un momento, por favor. Bueno, primero muchísimas gracias a todos, estuvo súper interesante. Y mi pregunta es para el profesor Bernardo. En el texto de Rapsodia Metropolitana se menciona como para Robert Uriol es como un premio. También se mencionó como Uriol es el activo, mientras que Robert es el pasivo, y se llega a un poder ejercido por parte de Uriol hacia Robert. Se podría decir que si Robert no estuviera sometido al poder de Uriol, la dinámica de la relación y al final del texto, en donde Uriol logra cambiar el nombre de Robert, sería distinto. Es decir, es necesario que en una relación homosexual se encuentre ese rol pasivo y el rol activo en cada individuo. Bueno, primero tenemos que tener conciencia de que esta es una representación, ¿verdad? Es una construcción ficcional y artística de una relación homoerótica. Atendiendo esa naturaleza del texto y con base en la historia que conocemos de los personajes, parece que no es posible otra estructura de relación para ellos en el contexto narrativo del relato, ¿verdad? Esto es importante que quede bien claro, porque Uriol tiene una relación, y bueno, pues en esto no nos vamos a detener debido a toda la discusión que hay en torno al psicoanálisis, pero hay una relación particular con su padre que en un momento del relato llega a equipararse con la relación que mantiene con Uriol en el caso de Robert, y esto es lo que a él le permite reafirmar de alguna u otra manera, ¿verdad?, que la figura de Uriol en su vida es una figura que ha estado ausente a lo largo de toda su historia. Tiene que emigrar hacia Barcelona, deja a su familia en Andalucía, e incluso cuando termina el cuento, que eso no lo mencioné, llama a la mamá y le dice: no, es que ya yo no soy Robert, ahora soy Rupert, ¿verdad? Entonces hay toda una historia detrás de esta relación que, por supuesto, atendiendo el relato, pues no había otra posibilidad, porque el relato no ofrece otra posibilidad. Atendiendo las dinámicas de las relaciones homosexuales, pues bueno, yo creo que sí, es necesario deconstruir estas dicotomías masculino-femenino, activo-pasivo dentro de las relaciones, en este caso homosexuales masculinas o dentro del contacto sexual entre varones, y también creo yo, como lo veíamos, ¿verdad?, ayer en la clase, entre ciertos espacios de interacción lésbica, donde también se reproduce ese binarismo. Entonces, creo que atendiendo ahora pues al contexto social y cultural, particularmente de Costa Rica, que es donde nosotros estamos, sí es necesario que esa línea tan tajante entre el activo es el macho, ¿verdad?, como se plantea en el relato, y el pasivo es afeminado también a como se propone en el texto, pues se borren y se difuminen, ¿verdad?, porque al final de cuentas creo que es importante también esta denominación del rol, y yo puedo desempeñar un rol hoy y desempeñar otro rol mañana y desempeñar otro rol en media hora o en 10 minutos o en 5 minutos, ¿verdad? Entonces, en este sentido sí creo que es importante tener presente, no es en estos mismos términos, pero voy a hacer la analogía, lo que nos propone Kosofsky-Sedgwick en relación con las prácticas homoeróticas. Ella dice que una práctica homoerótica no condiciona una identidad. Yo diría en este caso que un rol no condiciona una identidad, ¿verdad? Que el hecho de ser penetrado o penetrar en algún momento del acto sexual no implica que usted tenga que responder a la masculinidad hegemónica o a estas masculinidades más afeminadas o femeninas que podríamos rescatar en este caso. Sí, con mucho gusto. Bueno, esta pregunta igual es para el profe Bernal. Muchísimas gracias a todos, de verdad lo disfruté mucho, fue muy interesante escucharlos todos. Bueno, y esta pregunta me quedó más o menos respondido con la pregunta de Cami, pero ayer en clase que estábamos viendo sobre este modelo hegemónico que crea valores, bueno, en este caso homofóbicos interiorizados por los hombres, de donde muchos sienten que tienen que cumplir con un rol de hombre y el otro de mujer, que si es posible que nosotros podamos llegar a un punto como sociedad donde los hombres homosexuales puedan externar estas preferencias, ya sea que encuentren en su pareja características femeninas o masculinas, sin ser juzgado por caer en estas expectativas sociales de un rol de género donde uno tiene que ser más pasivo, más sumiso de mujer o de fuerte proveedor de hombre. Es decir, que
¿cómo nosotros podemos dejar estas premisas de lado a ver una pareja homosexual en público y no asumir de una, bueno, ese es el hombre y esa es la mujer? ¿Cómo nosotros podemos, bueno, aquí como estudiantes, llegar y dejar eso de lado? Bueno, yo creo que ahí diste con una de las palabras claves, ¿verdad? No asumir. Eso sería lo primero que yo consideraría importante en esta pregunta. Y en segundo lugar, también creo que hay que cambiar la construcción del discurso, porque discursivamente es desde donde construimos estas identidades también, y el hecho de pensar la homosexualidad masculina, que es en el caso pues lo que yo estaba abordando en términos de activo-pasivo, ¿verdad? Eso ya nos condiciona discursivamente y nos hace reproducir el binarismo hombre-mujer y por lo tanto la estructura heterocéntrica de la sociedad patriarcal. Entonces yo creería en primer lugar no asumir, en segundo lugar pues cambiar el discurso, y en tercer lugar, que yo creo que esto les toca a las personas desde donde se construyan sus sexualidades, y creo que esto aplica tanto para homosexuales como para no homosexuales, y ahí todo lo que haya en esa negación, sería tener claro pues que la sexualidad es un espacio de descubrimiento, es una especie de ludus, una especie de juego, y el juego no condiciona al jugador, ¿verdad? Y por lo tanto creo que es desde esos valores internalizados, como usted lo mencionaba, que hay que comenzar a desarticular y desarticularse, ¿verdad? De empezar a tener claro que el hecho de, en ciertos contextos, desempeñar ciertas o ejecutar ciertas prácticas no significa que eso me condicione a mí en mi identidad. Entonces, creería yo que eso serían 3 herramientas que podemos implementar en el caso pues de ustedes, que son los que recién se integran a la universidad y que tienen toda una carrera profesional y académica por delante, y que en el fondo pues son los que tienen las herramientas para poder enfrentarse a este régimen patriarcal que de alguna u otra forma, como dice Foucault al inicio de la historia de la sexualidad, la pose que asumimos es lo que intentamos en algún, ¿verdad? Como él dice, hablar de la sexualidad es en el fondo una forma de creerse subversivo y de acelerar la llegada de ese momento donde estas sexualidades pues existan al igual que la heterosexual, ¿verdad? Que ha estado instaurada desde tiempo atrás. Gracias. Bueno, decirle muchas gracias a todos. Mi pregunta es en general para los 4, digamos, como ¿dónde se podría acceder a los materiales que usaron, digamos, los cómics y los libros y los cortos? Bueno, en cuanto al corto, Buenas Noticias, creo que todavía está en YouTube y está subtitulado en español. Entonces, poner el nombre del corto y probablemente les aparezca. Una novela es complicado, porque es una novela islandesa, me costó, bueno, sería como, solo está en inglés, no está en español, mucho del trabajo de este escritor no está traducido, pero bueno, lastimosamente la única manera en la que la puede conseguir es por el pedido de Amazon. Entonces eso es más complicado, no he encontrado versiones digitales de eso, pero sí, por todo está subtitulado, esperemos que todavía en YouTube. Bueno, en el caso de la historieta, bueno, esta la pueden buscar como historieta LGTBI. En Google es de una, si no me equivoco, es de una municipalidad argentina, entonces es de acceso libre y tiene una segunda parte que igual se encuentra digitalizada, pero esa sí hay que hacer como un pago por PayPal y demás, pero esta inicialmente fue un proyecto de acceso libre, entonces únicamente es como rastrearla con el nombre, el año, que es del 2017, y PDF. Bueno, los cuentos los tengo yo. Sí, y que son de Ronald en realidad, entonces están disponibles, se los podemos compartir escaneados. Los podemos piratear. Sí, de alguna forma. Y sí a la piratería con fines académicos. Así es. Y el poemario, bueno, ahí vemos. Y el poemario, estoy corroborando que en efecto no está en la biblioteca como era de esperar, porque como mencioné es una autora poco conocida y un poemario. ¿Escribió otra cosa? Ah, no, sí está. Mentiroso.
Hay tres ejemplares en la Carlos Monge, entonces pueden ir a consultarlos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo nada más para cerrar, Alexandra, la tesis era Identidades lésbicas y cultura feminista de Ángela Alfarache. Es una antropóloga mexicana, Ángela Alfarache. Gracias. Bien, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron, a las personas ponentes. Realmente fue una tarde muy provechosa y muy productiva, donde, como ya les mencioné, las voces subversivas deben levantarse como una necesidad en la sociedad mundial y costarricense. Así que, pues, a continuar investigando y a buscar todos estos interesantes materiales que nos compartieron hoy. Buenas tardes. En la salita de espejos, bajando las gradas, tenemos un cafecito para compartir con ustedes, entonces cordialmente invitados. No, sí, bueno, Salcero lo estoy trabajando de momento, pero también como tiene Gamboa, correcto. Gracias a ella, Andy va a publicar el manuscrito. Estamos ya casi ya lo tenemos listo para poder publicarlo. Sí, ahí no era la persona que también está colaborando con la cuestión de la revista, para ya poder tenerla, porque es muy necesario